Preparing to live streaming the meeting. Ok, parece que sí. Y esta reunión, Setting up for your meeting. ¿Cómo? esta reunión se va a enviar a un tercero, me apareció el mensaje. Ah, perfecto. Ahí va entonces. Acuérdate de grabar. Me parece que ya estamos en vivo y ahorita voy a grabar. Record to the cloud. Excelente. Nada más necesito confirmar si ya estamos en vivo. Voy a checar. Y si ya estamos en vivo, vamos a ver. Mandar saludos. Sí, me parece que sí, ya estamos, exactamente, estamos en vivo. Sí, muy bien. Bueno, pues bienvenidos sean todos y todas ustedes a esta mesa 1 de este evento que se titula Rusia frente a Estados Unidos ante el arribo de Donald Trump, implicaciones y direcciones estratégicas. El objetivo de esta mesa es presentar y destacar mediante las intervenciones de los ponentes, expertos en el área de Rusia y Asia Central, ¿cuál es el contexto actual en el que se encuentra la relación de Rusia con Estados Unidos al inicio del segundo mandato presidencial de Donald Trump? Y para ello doy la bienvenida a nuestros distinguidos ponentes, la doctora Mónica Ramos Flores, el maestro Eduardo Palacios y el maestro Guillermo Ayala. Bienvenidos a este evento. Y también bienvenida Imelda Ibáñez, quien organizó esta mesa. Entonces, justamente ante el contexto, ante la coyuntura actual que está sucediendo con los diálogos directos desde Estados Unidos hacia Ucrania, eh, este evento resulta altamente pertinente. Y qué mejor que aquí desde el Grupo de Estudios sobre Eurasia se esté llevando a cabo. Entonces, ya sin más preámbulo, quiero cederle la voz a la primer ponente, la doctora Mónica Ramos Flores, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Colima, es maestra en estudios de área por la Universidad Hanguk de Estudios Extranjeros en Corea del Sur y doctora en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara. Se ha desempeñado como docente, primero en la Universidad de Colima, donde fue coordinadora del programa eSchool para América Latina sobre estudios coreanos, y también es miembro fundadora del Seminario sobre Rusia Antonio Dueñas Pulido, SEMRUS, y del Grupo de Estudios sobre Eurasia, con las que en ambos grupos ha participado con diferentes ponencias y capítulos del libro. Actualmente es profesora por la Universidad Autónoma de Guadalajara y el día de hoy nos va a hablar sobre la economía rusa frente a la posibilidad de nuevas sanciones por parte de Estados Unidos. Adelante, Mónica, tienes 20 minutos. Ok, ¿me dejas compartir pantalla? Parece ser que ya está para que compartas. Sí, me aparece como deshabilitada, pero en lo que vemos eso, bueno, Sí. bienvenidos a todos los que nos están sintonizando, en lo que vemos este pequeño detalle técnico. Yo me quiero enfocar en la economía rusa, sobre todo a partir del anuncio que hizo Donald Trump hace un par de semanas, inclusive la semana pasada, sobre la posibilidad de implementar nuevas sanciones para Rusia con el objetivo de forzarla a negociar el fin de la guerra en Ucrania. De entrada, el primer comentario o el primer pensamiento que me vino a la mente, y como lo hemos visto a lo largo de estos 2022, 2023, 3 años, es que qué otras sanciones se le pueden aplicar a Rusia si en la actualidad es el país más sancionado. Entonces, de entrada, parece que sería una medida poco efectiva porque ya queda, si bien quedan sectores clave, quedan pocos sectores en los que se puede seguir sancionando a Rusia. A la par, hemos visto que la economía rusa ha sido resiliente en cómo ha ido adaptando y transformando su economía ante las diferentes series de sanciones que se han implementado. Entonces, bueno, a partir de como de estas ideas es que surgió la idea de presentar cómo se ha desempeñado la economía rusa en los últimos, sobre todo en el último año, y cómo se ha transformado, ¿no? Y cómo rescatar la resiliencia de la economía rusa.
Entonces, de entrada tenemos los bancos que nos proporciona el Banco Central ruso, el Banco de Rusia, y uno de los datos que sorprendió en diciembre de 2024, enero del 2025, es que el crecimiento anual de Rusia del año pasado fue de 4,1%. Y de entrada es sorprendente porque se espera que haya decrecimiento económico a partir de todo el embargo y sanciones que se han implementado. Podemos compararlo con el crecimiento de México, que está, por ejemplo, el crecimiento de México estuvo en 1,6, 2,6, superó a la zona euro, superó el crecimiento de Estados Unidos. Entonces, con este indicador nos muestra que la economía va por una senda positiva. Obviamente tenemos que empezar a ver los diferentes detalles, porque el segundo indicador que tenemos es la inflación mensual, y bueno, la inflación anual estuvo alrededor del 9% en 2024, 9,5 en diciembre del 2024. Para enero del 2025, también como dato del Banco Central, está en 9,9. Y la tasa de interés o la tasa de referencia está en 21%. Esto de entrada nos dice que si bien hay crecimiento económico en Rusia, en la economía rusa, uno de los principales problemas que tiene que enfrentar es la inflación. Y una inflación que surge a partir de la oferta, es decir, por la escasez o la dificultad que se tiene para conseguir ciertos productos. Y entonces lo que vemos es cómo a partir de la tasa de interés de 21%, que hace un par de días el Banco Central decidió mantenerla, no subirla o no bajarla, pero mantenerla en 21%. Tenemos dentro de los aspectos positivos de la economía rusa cómo se va este crecimiento económico, que incluso superó el crecimiento económico de 2023, que estuvo alrededor del 3,6, 3,8%, una tasa de desempleo que casi o está en términos de pleno empleo, es decir, todas las personas que están buscando trabajo están trabajando. Vemos que el motor de crecimiento de la economía rusa es el sector defensa, ¿no? Dejando en menor medida otros sectores como la construcción, sino que el motor de crecimiento en la actualidad es el sector militar o la defensa. Y el tipo de cambio que tenemos es de 91 rublos por dólar, comparado con el pico del rublo que estuvo en alrededor de 115, 120 rublos, sobre todo en el 2022, los meses después, posteriores al inicio del conflicto. Entonces, como puntos positivos, tenemos una baja tasa de desempleo y un crecimiento económico aceptable. Como aspectos negativos tenemos lo que se empieza a ver como escasez de mano de obra. ¿Por qué? Porque a partir de los diferentes fenómenos que ha enfrentado la economía rusa, desde la salida de algunos, la migración o la salida de algunos de sus habitantes, como también se concentran los jóvenes o los requisas o levas que se han hecho para enviar a los jóvenes o a la población a Ucrania, y también desde la manufactura, como el sector de defensa concentra la mayoría de los puestos de trabajo, dejando escasez de mano de obra en otros sectores. Entonces vemos que algunos sectores económicos dentro de Rusia no están llenando los puestos de trabajo que se necesitan. También se empieza a ver la falta o la escasez de maquinaria y de tecnología, y en el aspecto de los hogares o del consumo, la escasez de ciertos productos, algunos tan básicos como la mantequilla. Entonces vemos que en términos macroeconómicos hay una estabilidad, se ha mantenido la estabilidad, bueno, con una inflación relativamente alta, todavía controlable o manejable por el Banco Central, pero lejos del 4% que espera el Banco Central ruso. Pero cuando empezamos a ver los detalles de cómo lleva la población pues la vida diaria, vemos que hay cierta escasez. En este contexto es que hablamos de las sanciones que se han implementado a Rusia, que como lo había mencionado, es el país más sancionado, ¿no? por encima de Corea del Norte, por encima de Irán. A diciembre del 2024,
la Unión Europea había implementado 15 rondas de sanciones y en diciembre se planteaba o se planteó iniciar la 16ª o la 16ª ronda de sanciones enfocada sobre todo en el sector petrolero. ¿Por qué? Porque sigue siendo el petróleo y los hidrocarburos uno de los principales ingresos para el gobierno de Rusia y representan alrededor del 45-50% del ingreso federal. Entonces, habíamos visto cómo en años anteriores se le había puesto el tope de precio en $60 al barril del petróleo ruso. También se había prohibido comprar petróleo ruso, solo el petróleo transportado por vía marítima, pero no por vía a través de los diferentes oleoductos que van de territorio ruso a territorio europeo. ¿Y qué es lo que busca la siguiente ronda de sanciones? Y aquí es en donde vamos a empezar a ver como estas disyuntivas entre Estados Unidos y la Unión Europea, porque la Unión Europea ha planteado esta siguiente ronda de sanciones enfocándose ya no solo en el petróleo ruso y en el precio del petróleo ruso, sino en los compradores y en los encargados de transportar el petróleo. Es decir, una vez que Rusia ha logrado sortear las diferentes rondas de sanciones que se le han impuesto, vemos que sigue las siguientes rondas como atacando o enfocadas en el siguiente nivel de, de cómo se ha transformado la economía rusa. Pero lo que vemos es que, y a partir de la reunión del martes, del 16 de febrero, parece o se ve una posibilidad de que Estados Unidos no plantee sanciones y al contrario, que Rusia pueda conseguir que esas sanciones se alivianen o sean reducidas en ciertos sectores. Es el escenario que se plantea, cómo se pasa de la posibilidad a que Estados Unidos implemente más sanciones para forzar a Rusia a negociar, a pensar que Rusia podría conseguir beneficios y negociar la reducción de ciertas sanciones para entrar a las negociaciones en el conflicto en Ucrania. Entonces, nos vamos rápido, pero a lo largo de estos 3 años o desde 2022, ¿cómo ha logrado Rusia evadir las sanciones o cómo ha logrado su economía ser tan resiliente? Bueno, hay diferentes estrategias que se han tomado. Se mencionan algunos ejemplos, como lo que ocurrió con las sucursales de McDonald's, lo que ocurrió con las sucursales de Starbucks. Ahora, estos son solamente las marcas más comerciales conocidas, no tan estratégicas como para la economía rusa, como podría ser la tecnología, la importación de microchips, de vehículos automotor, etcétera. Pero lo que se ve es que se utilizó el cambio de dueño, es decir, cuando las empresas empezaron a salir de Rusia, ¿qué fue lo que pasó? Algunas de esas empresas fueron compradas o rentadas por ciudadanos rusos y se hizo como el cambio de marca. Mis compañeros tal vez se acuerden de McDonald's, creo que su nombre cambió como Skushnaisio, como delicioso y listo, delicioso y ya está. Starbucks también cambió de nombre, entonces muchas de las empresas que salieron de Rusia dejaron todas sus instalaciones, sucursales, fueron compradas por empresarios rusos. Entonces, esa es una de las formas en las que Rusia ha podido ir sorteando las sanciones. Tal vez las que han tenido más impacto en términos de ingreso para el país son lo que en los últimos o los que se han venido desarrollando, sobre todo en los últimos años, es lo que se conoce como importación paralela, que incluso está reconocida por la Organización Mundial del Comercio y que se refiere a cómo un país importa, importa productos a su territorio sin el permiso del productor. Entonces sabemos que empresas como iPhone, diferentes automotrices, electrodomésticos, etcétera, prohibieron la venta o decidieron ya no vender productos a Rusia. ¿Y qué es lo que está haciendo Rusia? Comprar estos productos de otros países como Georgia, Uzbekistán, incluso Afganistán, Turquía, de diferentes partes del mundo que están dispuestos a vender como de lo que ellos compran
para Rusia, pero que tiene la característica de que no tienen el permiso del productor o del empresario para comerciar sus productos en ese país. Y lo que se ha llamado como la flota fantasma rusa, que es la forma en que la economía rusa ha buscado evadir las sanciones que se le han impuesto, sobre todo al petróleo. También llama la atención que en términos de sanciones se habla solamente del petróleo ruso, pero no del gas. No, el gas ruso y cómo ha disminuido sus ventas en Europa no sigue la misma lógica que las prohibiciones y las sanciones que tiene el petróleo ruso. Entonces, por eso nos vamos a enfocar en el gas y la flota rusa, o la flota, como la han llamado, la flota fantasma, se refiere a todos estos como tankers o barcos especiales para el transporte de petróleo que no tienen un dueño muy claro y que también incluso lo pueden hacer como lo ha hecho Venezuela, como lo ha hecho Irán, de no, de cuestiones más técnicas como apagar su radar para no saber en dónde están localizados o de tener dueños que no necesariamente son el gobierno ruso o empresarios rusos, como una forma de evadir las sanciones impuestas principalmente por la Unión Europea y Estados Unidos. Entonces, a esto se le conoce como la flota fantasma, y la siguiente ronda de sanciones está enfocada en ya no es sancionar al gobierno ruso o a las empresas petroleras rusas, sino a todos estos prestanombres e incluso las compañías de seguros, un seguro que se tiene que comprar o necesario para poder comerciar el petróleo de esta forma a través del transporte marítimo. Entonces se empiezan a sancionar estas sanciones, se empiezan a sancionar o se busca sancionar a los bancos que todavía siguen haciendo transacciones o que permiten transacciones con Rusia. Es lo que se esperaría que se implemente en la siguiente ronda de sanciones. Y finalmente, la última estrategia, algunas, aunque no es la más popular y es más bien limitada, pero algunas de las empresas rusas han recurrido incluso a el trueque, o se ha planteado más como una posibilidad más que como una realidad. Ha sido muy limitada esta estrategia, pero sería la respuesta a las preguntas de por qué después, a pesar de tantas sanciones, después de 3 años, la economía rusa no ha colapsado como se esperaba. Aquí también me gustaría agregar que tampoco ha colapsado a partir de que desde 2014 la economía rusa ha venido preparando diferentes sistemas, desde cómo los sistemas para hacer pagos, incluso la sustitución de importaciones, la diversificación de socios comerciales para poder hacer frente a las sanciones que se implementaron desde 2014 y que preveía que se implementarían en 2022 o a partir de 2022. Y aquí rápidamente, para ir cerrando, vemos cómo en la actualidad los principales socios comerciales de China, de Rusia, sobre todo en términos energéticos, son China y la India. Y como pueden ver ustedes, es increíble cómo la India pasó de comprar un 1% de las exportaciones rusas a comprar cerca del 37% del crudo ruso o del petróleo ruso. Entonces, la paradoja también es como, primero, tenemos estos dos socios comerciales que han absorbido parte de los hidrocarburos que ya nos están vendiendo en Europa y en otros países de la comunidad internacional, pero también como es fácil ir sorteando las sanciones, porque lo que se ha visto o la tendencia que se ha visto es que Rusia pasó de 2000, la India pasó de 2022 a 2024 a comprar del 1% al 37% del petróleo ruso. Pero lo que se ha visto cuando se da seguimiento es que la Unión Europea y los países del G7 están comprando esos productos refinados de la India que finalmente vienen del petróleo ruso.
¿no? Y que es como una forma en que se logra sortear las sanciones. Al final, parte de la ganancia, o lo que han resaltado los analistas, es que la ganancia se queda en la India y no totalmente en Rusia, porque otro elemento que tenemos que destacar y que a la larga se va a ver en el deterioro de la economía rusa es que Rusia, China y la India compran los hidrocarburos y el petróleo a un precio más barato que lo compraría la Unión Europea, también como una forma de estimular o de fomentar las compras. Entonces también quien se lleva parte de esa ganancia es la India y no necesariamente Rusia. Aún así, sigue habiendo un crecimiento en el ingreso de Rusia a partir de la venta de hidrocarburos, tomando como base el año de 2022. Y bueno, ahora sí, ya para ir cerrando, y como lo comenté al inicio de la plática o de los puntos, es que hasta antes de la reunión del 16 de febrero entre Marco Rubio y Sergei Lavrov, se veía la posibilidad de otra ronda de sanciones. Bueno, ya lo escuchamos de Donald Trump para forzar a Rusia a negociar e incluso las sanciones por parte de la Unión Europea. Lo que notamos es que estas sanciones ya no se implementarían, o da la impresión de que son sanciones que no se van a implementar de manera conjunta, primero a partir de ese rompimiento que se ve entre la Unión Soviética, entre la Unión Europea y Estados Unidos, e incluso a partir de los términos que se han planteado en las noticias de cómo se negociaría desde el cese al fuego y el fin del conflicto ruso-ucraniano, es que se ve la posibilidad de que incluso Rusia pueda negociar la disminución de estas sanciones con Estados Unidos. Entonces, hasta aquí le voy a dejar y bueno, ya escucharemos los comentarios de preguntas y comentarios del público y de mis compañeros. Muchas gracias, Mónica, por darnos este panorama sobre las sanciones, sobre cómo funciona la economía rusa. Y bueno, vamos a continuar con Eduardo Palacios y voy a leer su semblanza curricular. El maestro Eduardo Palacios Cabreras es especialista en temas de política exterior de Rusia y estudios regionales del espacio ex-soviético. Ha participado como ponente de foros académicos entre instituciones de educación superior de la Comunidad de Estados Independientes. Es miembro del cuerpo de expertos extranjeros invitados del Centro de Estudios de Países Postsoviéticos con sede en Moscú y miembro fundador del Grupo de Estudios sobre Eurasia, con sede en México. Cuenta con publicaciones en temas de relaciones internacionales en revistas especializadas de México y Rusia y actualmente se desempeña como profesor, analista político y ponente. Y bueno, a Eduardo Palacios también le debemos la idea de hacer el libro de los olvidados de Eurasia. Y bueno, él nos va a hablar justamente de un tema muy, muy actual que es, se titula así, Donald Trump, catalizador para terminar la guerra en Ucrania. Y justamente ante este tema yo tengo muchas inquietudes, no creo que sea la única, pero adelante, Eduardo. Muchas gracias, Intli. Muy buenas tardes a los colegas y a las personas que nos están sintonizando. Y bueno, en efecto, a título personal y para comenzar esta ponencia, respondiendo a la pregunta, ¿es Donald Trump un catalizador para terminar el conflicto en Ucrania? Como profesional, yo digo que sí. Y también desde la parte moral, espero que sí, porque a nadie en el mundo nos conviene una guerra en la que se están perdiendo vidas humanas. Entonces, de manera personal, espero que sí, que como máximo en los próximos 4 años que durará el mandato de Donald Trump, se logre terminar este conflicto. Y bueno, si Donald Trump ayuda a que eso suceda, más allá de lo polémica que puede ser su figura, sus declaraciones o sus decisiones políticas, especialmente para los mexicanos, pues yo me voy a alegrar mucho por los pueblos rusos y ucranianos. Entonces, bueno, ¿por qué creo que efectivamente Donald Trump es un catalizador para dar un fin a este conflicto? Vamos a empezar con un poquito de contexto histórico. Para empezar, Donald Trump
desde su primer mandato, es decir, el 2016-2020, nunca estuvo de acuerdo con iniciar una guerra o incrementar el conflicto en Ucrania, que recordemos existe desde el año 2014, ¿no? Entonces, desde allí Donald Trump no ha estado de acuerdo, ¿no? Y cosa curiosa, también recordemos que Donald Trump en su primer mandato no inició ningún conflicto militar de forma abierta. Sí, claro que hubieron pequeños, por así decirlo, eh, conflictos, es decir, con Irán, por ejemplo, ¿no? Pero no inició una nueva invasión, no apoyó el surgimiento de un nuevo conflicto bélico. Eh, Donald Trump es un hombre de negocios y lo ve todo en cuestiones de rédito, ¿no? Es un capitalista a ultranza y en su estrategia política y económica para Estados Unidos, en la guerra de Ucrania no ve ningún rédito positivo para Estados Unidos, sino solo una pérdida, ¿no? Entonces, así es como llegamos a su posterior mandato, es decir, después de que estalló el conflicto en 2022, durante la administración de Joe Biden, demócrata, llegamos a su segundo mandato presidencial y ya desde la campaña él acusaba directamente a Biden y a los demócratas de haber permitido y de haber apoyado y patrocinado el conflicto armado en Ucrania. De hecho, fue una de sus grandes promesas de campaña cuando dijo, lo voy a terminar en 24 horas, ¿no? Aludiendo a la buena relación personal, ¿no? Que tiene con el presidente ruso Vladimir Putin. eh, yo no creo que que la pueda terminar en 24 horas, pero lo que sí ha hecho y que sucedió el día de ayer es romper el esquema de seguridad euroatlántica, que ya vamos a andar un poquito más al respecto, y sí lo hizo en 24 horas, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, Trump no ha estado a favor de la guerra, lo ve como una pérdida. Recordemos también que su lema de America First pues hace mención a darle prioridad a los intereses de Estados Unidos y sobre todo a cuestiones domésticas. En el ámbito internacional se han reconocido nuevas prioridades para Estados Unidos, es decir, el aseguramiento de su frontera sur, tanto por la migración como por el tema del narcotráfico, y en cuestiones más de política internacional, su competencia estratégica con China. Entonces, desde esta perspectiva, Trump ve cualquier conflicto europeo como algo del pasado. De hecho, pues está de acuerdo ya, así lo dijeron en la reunión que tuvieron ayer enviados estadounidenses y rusos, que Estados Unidos ya no quiere apoyar a Europa y que Europa debe hacerse cargo de su propio patio trasero, ¿no? Pero ahorita vamos con un poquito más de detalles acerca de esta reunión que les acabo de mencionar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es, Donald Trump no ve a Europa como un escenario prioritario de la política exterior estadounidense, ¿no? Así es como iniciamos el 2025 y pues bueno, Donald Trump está completamente enfocado en que ya esta sangría termine. Él lo dijo así abiertamente, que no, que nadie en el mundo, nadie cuerdo necesita una guerra en donde se estén perdiendo vidas, ¿no? Y cito textual, dice, Estados Unidos no debería estar enviando miles de millones de dólares sin un plan claro. Europa debe asumir más responsabilidad en su propio patio trasero. Eh, y ahora, bueno, vamos a hablar un poquito más de lo que sucedió ayer. Con esto en contexto, es decir, que Donald Trump, primero que nada, está en contra de la guerra en Ucrania. La quiere terminar porque lo ve tanto como una pérdida de vidas humanas como con una sangría económica importante para Estados Unidos. Dos, que Europa y Ucrania ya no son una prioridad internacional para los Estados Unidos. Y tres, que lo que quiere, pues precisamente es poder enfocarse en otras cosas y retomar la relación, vamos a decirle, una relación que sea redituable entre Estados Unidos y Rusia, pues ha tomado una decisión muy importante, que es excluir completamente a Ucrania y a
sus aliados europeos, es decir, la OTAN, de las negociaciones para terminar un conflicto. El día de ayer en Riyadh, en Arabia Saudita, se reunieron Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, y Sergei Lavrov, el canciller ruso, con otros importantes asesores, auspiciado por el gobierno saudí, para tener un acercamiento y negociar directamente de forma bilateral de qué manera se puede poner fin a la guerra en Ucrania. Previo a esto, perdón, Trump tuvo 2 llamadas telefónicas directamente la semana pasada, una con Zelensky, presidente de Ucrania, y la otra con Vladimir Putin. No, durante toda la administración Biden, a partir de que comenzó el conflicto armado abiertamente, en 2022 no había existido un acercamiento, al menos que lo sepamos públicamente, tan directo, ¿no? Es decir, de jefe de Estado a jefe de Estado. Como ya bien lo explicó mi colega Mónica en su ponencia, ¿no? Las sanciones, la exclusión, la expulsión de todos los foros, las sentencias de la Corte Penal Internacional para atrapar a Putin, es decir, la rusofobia. A partir de que inició la guerra abierta en 2022, a Rusia se le excluyó, se le expulsó, se le estigmó y se cortaron todas las negociaciones. Entonces, que Donald Trump coge el teléfono y llame directamente a Vladimir Putin, pues es un paso importantísimo de diplomacia y con mucho peso para la política internacional, ¿no? Porque reconociendo que es un hombre pragmático, es un hombre de negocios, que más que dejarse llevar por cuestiones políticas o patrióticas, lo que él quiere es que pues su país esté estable y le vaya bien, ¿no? Pues agarro el teléfono y le marco directamente a Putin y después le marca a Zelensky para contarle cómo le fue con Putin y para decirle que pues va a empezar las negociaciones, ¿no? O sea, no le está pidiendo permiso a nadie. Y en todo este acercamiento, pues la OTAN brilla por su ausencia, ¿no? Entonces ayer en esta reunión eh, ya inclusive empezaron a vislumbrarse opciones de forma muy somera, pero ya inclusive se están trazando directrices para un posible plan de paz que termine con el conflicto, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los puntos importantes de manera breve que se discutieron ayer como propuestas de solución a la crisis y para llegar a un alto al fuego, ¿no? Primeramente, que las negociaciones van a ser directas con Rusia, ¿no? Es decir, dime qué necesitas y yo te digo qué tanto te puedo dar y en qué términos lo podemos alcanzar. No, no va a intervenir la OTAN y no va a intervenir Ucrania. Otra cuestión es que Trump está dispuesto a disminuir ya la ayuda militar a Ucrania, ¿no? Para obligar al gobierno de Zelensky a que acepte las negociaciones a las que se puedan llegar. Ahora también hay otra cuestión importante, incluso se está barajando que se realicen elecciones en Ucrania lo más pronto posible, en las cuales, según algunos expertos y analistas, pues Zelensky no tiene posibilidad de reelegirse. Este es un punto importante del cual Rusia se ha aferrado últimamente, ¿no? Para evitar negociaciones, y es que a Zelensky su mandato constitucional se le terminó hace ya mucho tiempo, a principios del año pasado, si mal no recuerdo, y desde entonces, pues a los ojos de Rusia es un gobernante espurio, porque no ha habido un mecanismo constitucional que le extienda el poder. Él dice que por la situación extrema de Ucrania, pues bueno, sigue siendo el jefe de Estado y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero pues Putin dice, yo cuando saquen a este señor y haya una elección constitucional y un jefe de Estado constitucionalmente electo, libre, por el pueblo libre y soberano de Ucrania, con mucho gusto me siento a negociar, ¿no? Y parece que Estados Unidos le está tomando la palabra en este sentido y estaría dispuesto a presionar a Zelensky para que se realicen elecciones en Ucrania de manera inmediata, ¿no? También, de forma abierta, el secretario de Defensa, déjeme por favor les digo el nombre,
que no recuerdo en este momento, es al señor Pete Hegseth en una cumbre de inseguridad en Múnich, en Alemania, antes de esta reunión bilateral, dijo abiertamente que es muy poco probable, es irreal pensar que Ucrania va a recuperar el territorio perdido, es decir, que se va a volver a las fronteras internacionalmente reconocidas hasta el 2014, que fue cuando se dio la anexión de Crimea, ¿no? Es decir, la primera pérdida territorial importante de Ucrania. Recordemos que actualmente Rusia tiene en posesión, es decir, que ya reconoce como sus territorios soberanos Crimea, Lugansk, Donetsk, Gerson y Zaporizhia. Es decir, ya hay 5 nuevos sujetos en la Federación Rusa, ya fueron aceptados, están en la Constitución. Entonces, pues lo que están ahorita tratando de hacer los rusos es controlar estos territorios al 100% mediante la fuerza militar, cosa que no han logrado. Y pues Ucrania obviamente no lo quiere ceder, pero el propio secretario de Defensa de Estados Unidos dijo es irreal pensar que vamos a llegar a eso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Trump y su gente ya está considerando darle estas concesiones territoriales a Rusia de manera pragmática, muy pragmática, con tal de que pues se termine el conflicto, ¿no? Que bueno, recordemos también que Estados Unidos, parte de su extensísimo territorio, lo logró no solo comprando tierras, sino mediante conquistas militares, ¿no? Entonces, creo que ellos, no tienen de qué avergonzarse y no lo hacen, ¿no? No les importa poco en este sentido. Y a Trump también, ¿no? Otra cuestión es que, pues, lo que ya había comentado, que quieren reducir el apoyo de la OTAN, ¿no? Que quieren que los europeos se hagan, responsables de la seguridad europea, ¿no? Cosa que debió ser de toda la vida, ¿no? Porque pareciera que aquí lo que se logró es un conflicto entre europeos, mientras los Estados Unidos pues están muy cómodos al otro lado del océano Atlántico. Entonces, bueno, lo que ahorita están pidiendo también es que si quieren más apoyo militar y si quieren una fuerza de paz en Ucrania, que el apoyo lo den los europeos y que la fuerza de paz la conformen los propios europeos, que pueden ser, bueno, los de toda la vida, Alemania, Francia, e inclusive por ahí Reino Unido, que pues ya no es parte de la Unión Europea, pero es miembro de la OTAN. Reino Unido, el primer ministro sí dijo, no, yo sí les tomo la palabra, yo sí envío soldados británicos para defender la integridad, la soberanía ucraniana. Pero bueno, se piensa, por ejemplo, que se necesitan 150,000 soldados, mientras que Rusia tiene aproximadamente 600,000 efectivos, ¿no? Entonces, aún así, es un paso bastante difícil, ¿no? Entonces, yo creo que lo que pasó ayer, les repito, pues es una prueba muy fehaciente de que Estados Unidos verdaderamente quiere cambiar el juego, quiere cambiar las cosas y tiene la intención de terminar este conflicto. Para ir cerrando un poquito y no extenderme mucho más, pues hablar brevemente de las implicaciones internacionales, ¿no? Como lo dije, no acabó el conflicto en 24 horas, pero sí rompió en 24 horas una tradición de décadas de seguridad internacional, que es el esquema euroatlántico, ¿no? Que Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur del otro lado, están encargados de la seguridad en todo lo que es el hemisferio, bueno, en el Atlántico Norte, ¿no? En el hemisferio norte. eh, Después de 2 años en los que Estados Unidos y Europa articularon políticas conjuntas, ¿no? Para el apoyo a Ucrania y la contención de Rusia, vamos a ponerlo entre comillas, pues de un día para otro Donald Trump dice, pues no, no funciona, no lo están haciendo bien, y a mí, pues me interesa mucho terminar con este asunto, ¿no? Para poder enfocarme en otras cosas que me preocupan mucho más, ¿no? Obviamente en Europa y en la propia Ucrania las alarmas sonaron y hubo gente que brincó hasta el cielo, ¿no? Zelensky fue el primero en decir no vamos a aceptar ningún acuerdo de paz, ninguna negociación que no incluya Ucrania, pero pues bueno, al final del día inclusive ya están pensando sacarlo de la jugada, ¿no? Es decir, si no nos ayuda, hagamos elecciones y que se vaya, ¿no?
Y los europeos, pues también indignados porque no se les toma en cuenta, pero es que también al interior de la Unión Europea están pasando cosas muy importantes, ¿no? Recordemos que este fin de semana ya nos vamos a elecciones en Alemania porque se quebró el gobierno de coalición el año pasado, porque ya no saben qué hacer, ¿no? Europa también ya está sangrada, porque Europa fueron los primeros que les pegaron las sanciones, ¿no? El rebote de sancionar a Rusia, ¿no? Están gastados económicamente, ya no hay de dónde sacar más millones para enviar a Ucrania, ni inclusive ni en armamentos, ¿no? Entonces, pues también al interior de Europa ya hay mucha gente que está cansada de esto y creo que ellos tienen sus propios problemas bastante importantes que resolver. Tenemos también el ascenso de las ultraderechas, por ejemplo, ¿no? En Italia, en Hungría y otros países. Entonces, está muy efervescente el interior de la Unión Europea en este momento, ¿no? Creo que Trump se da cuenta y por eso también da el paso y dice, bueno, vamos a terminar ya con este conflicto, ¿no? Eh, bueno, ya para ir cerrando, como conclusión, la postura de Donald Trump sobre la guerra de Ucrania pues refleja su visión pragmática de hombre de negocios, ¿no? También nos recuerda, como les digo, este America First, que algunos tildan como aislacionista, es decir, yo en mi continente, yo en mi hemisferio me dedico de mis problemas y no me pongo a comprar pleitos ajenos, ¿no? Bueno, y su posición de negociación directa con Rusia, pues refleja este deseo por terminar con este esquema euroatlántico de seguridad internacional, que a los ojos de Trump, pues es una terrible pérdida de dinero, ¿no? Porque, pues yo creo que este enfoque no está diseñado para contener a China, quien ahorita es la principal competencia estratégica, vamos a llamarlo, de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, aunque de momento no tenemos detalles concretos, porque acaban de comenzar los acercamientos, pues sí se sugiere un cambio radical en la política exterior de Estados Unidos, con énfasis en reducir sus compromisos internacionales y para que pues haya una mayor presión sobre Europa, ¿no? La carga del conflicto, este, sobre todo pues dando prioridad a la velocidad, ¿no? Es decir, que este asunto se termine lo más pronto posible. Ya hay críticas, como les había yo comentado, sobre todo por esta falta completa de consideración a Zelensky, ¿no? Que la administración anterior tanto lo apoyó. De hecho, Zelensky estaba también en una gira en Medio Oriente y cuando se dio la reunión canceló, iba a ir a Arabia Saudita, también canceló su viaje y se regresó a Kiev, ¿no? Entonces, a nivel interno, creo que también el régimen de Zelensky va a estar muy preocupado por esta pérdida de apoyo. Así que bueno, esperemos, como les digo, por el bien de todos, que sí, que al menos en este sentido, Donald Trump ayude al mundo y pues se logre un término del conflicto en condiciones justas, por supuesto, ¿no? Lo más justas y realistas posibles para las dos naciones y todos los implicados. Gracias. Claro, pues muchas gracias, Eduardo, perdón, por el tiempo tan acotado en 19 minutos y también por tu análisis, que justamente es una perspectiva de un experto sobre este rompimiento de esta tradición de negociación con Europa, Estados Unidos en esta alianza noratlántica. Entonces, me queda más claro este tema como no experta en la región. Y bueno, a continuación vamos a dar paso al maestro Guillermo Ayala. Voy a leer su semblanza curricular. El maestro Guillermo Ayala es licenciado en Comunicación Social y maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Entre sus temas de investigación están el estudio de los países de Asia Central y el desarme nuclear. Su tesis de maestría se tituló El proceso de desnuclearización de Kazajstán, análisis de los factores internos y la influencia de Estados Unidos y Rusia. En el tema profesional,
Tiene experiencia de 18 años en medios de comunicación electrónicos y escritos. Ha trabajado para medios públicos en México y medios internacionales especializados en temas de desarme nuclear. En el ámbito académico, ha participado en congresos nacionales, conferencias y otros eventos sobre desarme nuclear y no proliferación de armas nucleares con organizaciones como el OPANAL y otros expertos. Guillermo Ayala el día de hoy nos hablará sobre la administración Trump y el nuevo orden nuclear global. Adelante, Guillermo, tienes 20 minutos. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Un gusto saludarlos, compañeros, verlos virtualmente, aunque sea, siempre es bueno saludarlos. Y bueno, como bien lo decíamos, eh, mm, 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 yo les voy a hablar sobre eh, Donald Trump y el orden nuclear, el nuevo orden nuclear. Eh, ¿Sí ven la pantalla? Sí, Sí, perfecto. Bueno, la ponencia se titula la administración Trump y el orden nuclear global. La ponencia la voy a dividir en cuatro partes, que es primero el panorama sobre quiénes tienen armas nucleares, la postura nuclear de Estados Unidos, la segunda administración de Trump y consideraciones finales. Primero que nada, bueno, pues vamos a ver que en el mundo existen más de 12,000 armas nucleares, de las cuales 9,585 se considera que podrían estar operativas, o sea, a la voz de ya podrían ser utilizadas. Esto de acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, el CIPRI. Y bueno, a continuación vemos un mapa sobre de quién tiene y cuántas armas nucleares, quién tiene armas nucleares y cuántas. Entonces vemos en este mapa y en esta tabla donde 9 países son los que tienen armas nucleares, como son Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Corea del Norte e Israel. Y como lo podemos ver en el mapa y en la tabla, Estados Unidos y Rusia, por mucho, son los que tienen más armas nucleares. Eh, Rusia tiene 5,580 y Estados Unidos 5,044. Esto, bueno, pues viene desde tiempos de la Guerra Fría, en donde se empieza con estas cuestiones de la disuasión, de la proliferación de las armas nucleares, y bueno, básicamente en la década de los 50, cuando, bueno, Estados Unidos en el 45 logra detonar la bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki, y luego 4 años después Rusia hace su propia arma nuclear, y bueno, a partir de ahí empieza esta carrera armamentista, ¿no? Básicamente, tengo 5 armas nucleares, un país tiene 5 armas nucleares, el otro dice que tiene 10, el otro hace 25, el otro hace una superbomba, el otro hace una megabomba, el otro hace la mamá de todas las bombas y el otro hace el papá de todas las bombas, ¿no? Entonces, tenemos un periodo de más o menos de la década de los 50 que empiezan así y se empieza a tener la teoría de la disuasión. Las armas nucleares han tenido una función de disuasión. Esto quiere decir que una estrategia que busca evitar que un adversario realice acciones no deseadas. Se basa en la amenaza de infligir daño. Y bueno, ¿qué pasa con Estados Unidos ya para este nuevo siglo, el 2018, después de continuar con estas estrategias disuatorias, generalmente entre estos dos países? Estados Unidos maneja una postura nuclear en donde en 2018 comenzó una modernización del arsenal como parte de su estrategia de disuasión ante un cambio de estrategia de seguridad, en donde el terrorismo ya venía a la baja. Empiezan a surgir otros factores, como por ejemplo la presencia de China como un competidor ya importante en muchos aspectos, y en el tema nuclear no es la excepción, donde empieza China también a producir y a mejorar y ampliar todo su arsenal nuclear. La modernización para Estados Unidos contempló, o este programa de modernización contempló tanto misiles balísticos terrestres, submarinos, aéreos, sin que esto pretenda aumentar su arsenal nuclear. Y bueno, el arsenal nuclear de Estados Unidos se ha mantenido a salvo durante 70 años y busca que no se vuelva obsoleto. Esta es otra de las cosas que también Estados Unidos empezó a dar cuenta, ¿no? Además de tener
estas armas nucleares hay que tenerlas a punto, hay que tener un gasto importante para mantenerlas tanto activas como activas. Y bueno, a partir de ahí, en el primer mandato de Donald Trump, empezó a manejar un discurso, como en muchas otras cosas, en donde Estados Unidos empieza a perder un protagonismo, pero él se presenta, ¿no? Como el gran agente, el gran salvador, para repuntar y, como bien lo dicen, hacer a América grande otra vez, o bien lo dice él, ¿no? Entonces, este protagonismo nuclear de regreso que empieza a tener Donald Trump en esta parte, busca presionar también en temas, además de disuadir a estas potencias como Rusia, como China, busca también presionar a Irán y a Corea del Norte en su primer mandato. Y no sé si se acuerdan, por ejemplo, que empieza generalmente con una guerra de declaraciones y sobre todo a utilizar el Twitter como una herramienta importante. Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos más sonados o más claros en este sentido es cuando Donald Trump se empezaba a pelear con Kim Jong-un por el famoso botón rojo que tenían los dos supuestamente, y que creo que Kim Jong-un empezaba a decir que con su botón rojo y con las armas que ellos tenían, se le antojaba como destruir la isla de Guam ahí en el Pacífico, que es el protectorado de Estados Unidos, y Donald Trump le responde con Twitter, y donde le presume que su botón rojo es más grande y que además sirve, ¿no? Entonces empiezan estas formas de negociación y de amenazas, ¿no? Hacia la comunidad internacional, como se hizo en muchas cosas, en muchos ámbitos por parte de la administración del mismo presidente Trump. Ya para el 2024, Estados Unidos revisa su estrategia de disuasión nuclear. Esta se revisa cada 4 años. Entonces, no le tocó a Trump previamente, pero sí ahorita le está tocando esta parte de recibir el fruto de esta revisión y de esta reestructuración de su estrategia, de la estrategia americana de la disuasión. Generalmente, vuelvo a enfatizar, esta estrategia que se ha hecho va siendo dirigida hacia lo que era la URSS y ahora Rusia con estos cambios. Sin embargo, nuevamente vuelvo a poner que la rápida expansión del arsenal nuclear chino ahora fue un motivo de atención. A Estados Unidos le está preocupando esta parte. Como hemos visto, ha competido en muchos aspectos, como el comercial, el político, el geopolítico, pero también en el aspecto nuclear. Estados Unidos no está cómodo con la competencia y la presencia de China. Entonces, el Pentágono estima que en unos años las armas nucleares de China rivalizarán en tamaño y diversidad con las de Moscú y Washington. Esta disuasión también incluye a la República Popular Democrática de Corea del Norte, un país que, además de no tener una buena relación con Estados Unidos, se ha aliado con Rusia en el conflicto en Ucrania. Entonces, pensando ahora sí que desde el punto de vista gringo, pensando desde esta parte de la política estadounidense, ellos empezaron a plantear este tipo de estrategias, ¿no? ¿Qué pasaría en dado caso de que hubiera un conflicto o que tuvieran algunas alianzas con el bando antagonista, ¿no? De los estadounidenses? Entonces, por eso ellos empezaron ya a cambiar esta estrategia de disuasión. Y bueno, comentábamos también hace rato que una de las cosas que más le importa a Donald Trump es el dinero. Y bueno, el gasto en armas nucleares es alto. De acuerdo con la campaña internacional para abolir las armas nucleares, el ICANN, se gastaron en el 2023, 91.400 millones de dólares, casi $3,000 por segundo. Se invirtieron cerca de 10.700 millones de dólares más que en 2022, y Estados Unidos representó el 80% de este aumento en el gasto militar para las armas nucleares. El ICANN dice o estima que gastó cerca de 51.500 millones de dólares, más que los otros países. Todavía, si vamos viendo, es una diferencia abismal lo que tiene Estados Unidos en gasto militar nuclear hacia los otros países. Y bueno,
Finalmente llegamos al 20 de enero del 2025, cuando Donald Trump llega a su segundo mandato. Y como lo comentaba el compañero Eduardo, creo que ha sido un vendaval, ¿no? Todavía no tenemos ni un mes, justamente mañana se hace un mes, y ya en todo lo que ha sacudido, todo lo que ha venido a mover Estados Unidos en muchas cosas, ¿no? Entonces, como les decía hace rato, Estados Unidos y Rusia acaparan el 90% de la posesión de armas nucleares y el gasto de ellos ha sido importante. Estados Unidos, si bien hemos estado hablando de una inversión, Rusia también ha tenido que estar con el conflicto en Ucrania, ha tenido que modificar tanto su estrategia nuclear, su estrategia en el empleo de armas nucleares, ha tenido que potencializar su disuasión y su amenaza hacia el mundo, hacia este tipo de cosas. Y bueno, pues finalmente también tenemos que estos dos personajes, tanto Vladimir Putin como Donald Trump, han tenido un papel protagónico, tienen un papel protagónico y vuelven a fortalecer este papel en el escenario mundial y en el escenario nuclear, de la seguridad nuclear. En la segunda administración de Trump empezamos también hablando sobre la relación con Rusia, cuando el pasado 12 de febrero Trump anunció que sostuvo una conversación telefónica con Vladimir Putin. Esto fue una de las cosas que pues también sacudió al mundo. Creo que todos los días está dando nota Trump. Y bueno, pues como ya se había visto en la ponencia anterior, son unas cuestiones que de repente todo el mundo brincó, ¿no? Fueron 3 años de que tanto gobiernos estadounidenses como rusos no se habían reunido, no habían tenido contacto. Y bueno, hablaron de una conversación telefónica. Trump dice que más o menos por una hora, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso habló más o menos de hora y media. Entonces, bueno, para el 13 de febrero, en el tema nuclear, ya Trump expresó que quiere conversar tanto con Rusia como con China sobre un acuerdo para reducir las armas nucleares y sus enormes presupuestos en defensa. Habló de que cientos de miles de millones de dólares se están invirtiendo en reconstruir la capacidad de disuasión nuclear del país, y aquí englobó tanto a estas otras dos potencias, donde dice que todos están gastando mucho dinero que podrían gastar en otras cosas mucho más productivas. Esto lo dijo en una conferencia ahí, en una plática que tuvo con medios en la oficina Oval. Entonces, aquí Trump me llamaba la atención que en estas declaraciones también habló, no sé si se acuerdan, que dijo que tenían ya la capacidad para destruir de 50 a 100 veces el mundo, ¿no? Pero a mí me parece que esto es importante porque de acuerdo a lo que él está buscando de reacomodo en otro tipo de políticas, en el tema nuclear y la inversión en el tema nuclear le está haciendo muy costoso, en el sentido de que tiene que invertir mucho dinero para que finalmente no se use, sino se use eh, eh, se use como una forma disuatoria. Entonces tiene otro tipo de políticas y tiene otro tipo de problemas, tanto internos dentro de Estados Unidos, que quiere él. A mí me parece que él quiere estar destinando estos recursos, o no le caería nada mal la reasignación de estos recursos. Como también ya se había comentado un poco, el día de ayer, el 18 de febrero, funcionarios de Estados Unidos y de Rusia se reunieron en Riad, Arabia Saudita, para intentar normalizar la relación bilateral. Hace más de 3 años que ambas delegaciones no celebraban una cumbre. La visión del Departamento de Estado, como el Departamento de Estado empezó a manejar esta información, fue que calificaron como un éxito esta reunión y establecieron un mecanismo de consulta para abordar los aspectos irritantes en la relación bilateral, con el objetivo de tomar medidas necesarias para normalizar el funcionamiento de sus respectivas misiones diplomáticas, sentar las bases para una cooperación futura en asuntos de interés geopolítico mutuo y oportunidades económicas e inversiones históricas que surgirán de una finalización exitosa del conflicto en Ucrania. Entonces, creo que aquí también el fin de la guerra en Ucrania es una piedra angular para que estos dos países empiecen a hablar ya más de cerca en el tema nuclear. Y por supuesto para Estados Unidos es importante también no perder del radar a China. Estamos hablando de que son los tres pesos pesados en el tema nuclear,
y entonces el asegurar un ambiente de paz, un ambiente estable, puede significar que se pueda voltear hacia otro tipo de frentes, como puede ser en este caso el frente comercial que tanto está sonando en Estados Unidos. Y bueno, en la óptica rusa, aquí a mí sí me pareció muy importante ver del comunicado que mandaron sobre la reunión de ayer, que los interlocutores discutieron un amplio abanico de temas, así lo maneja el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, incluidas las perspectivas de arreglo de las relaciones bilaterales, y que las partes acordaron reanudar los canales de comunicación respecto a otros problemas internacionales, dada una responsabilidad especial en los temas de paz y seguridad que recae sobre Rusia y Estados Unidos, tanto potencias nucleares y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, bueno, pues ellos mismos saben y entienden este liderazgo nuclear que tienen y este como contrapeso o este pique que han tenido histórico desde la Guerra Fría en este tema nuclear, y saben que ellos tienen la sartén por el mango en esta cuestión de la seguridad. Esto a mí me da o me hace pensar que hay buenos vientos para un asunto que está pendiente desde hace tiempo, que es la reestructuración del nuevo Tratado START, que es el acuerdo que limita el número de armas nucleares estratégicas entre Estados Unidos y Rusia, que fue prorrogado por 5 años en el 2021, pero que con el contexto en el que se está viviendo en 2023, Putin anunció que suspendería la participación de su país en el tratado. El acercamiento, a mi consideración, abre la posibilidad para que los dos países con más armas nucleares del mundo puedan negociar el no incremento de ellas y puedan relativamente garantizar la paz o la estabilidad en el mundo en este sentido, ¿no? Finalmente, dentro de este casi movido y dinámico mes que ha tenido la administración Trump, hay otros escenarios nucleares en este mes de gobierno. El 4 de febrero, Donald Trump eh, también contempló dentro de a los países que todavía no tienen armas nucleares mediante esta diplomacia de la amenaza o esta cuestión de la amenaza, y uno de los favoritos que tiene él es Irán. Entonces, el 4 de febrero Donald Trump afirmó que ha dejado instrucciones para que si Irán lo asesinara, el país se ha aniquilado durante la firma de un memorando para reinstaurar una política de máxima presión sobre ese país, y declaró que de ninguna manera puede tener un arma nuclear Irán. El 17 de febrero, también a mí me pareció una cosa, pues en este sentido, increíble, una pifia, en que funcionarios del gobierno de Estados Unidos empezaron a apresurarse y a buscar como locos algunos, a cerca de 300 empleados que fueron despedidos el 13 de febrero de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear en Estados Unidos. A mí me parece que esto también fue como una cosa que se le salió, pero muy sorprendente, porque pues estos funcionarios, imagínense todo lo que saben del control, del funcionamiento, de, de lo que a lo mejor están modernizando y qué le falla a las armas nucleares de Estados Unidos, y pues dejarlos así sin empleo y hacia de una forma un poco libre en este sentido para ver si otro tipo de agentes con armas nucleares no los pudiera cooptar, ¿no? Y pudiera saber cosas de Estados Unidos en este sentido. Y bueno, como consideraciones finales, para cerrar esta ponencia, yo pongo que Estados Unidos y Rusia modificaron sus políticas de armas nucleares para atender un nuevo orden global, apostaron por modernizarlas y seguir en una línea de disuasión. En casi un mes de mandato, Donald Trump ha ejercido una política poco predecible, como el acercamiento con Rusia y la propuesta de paz de Ucrania. Esto no es una señal clara ni algo que se resuelva rápido,
pero sí llama la atención por qué cambió tan rápido la política estadounidense en este sentido. Y bueno, pues creo que no se resolverá de una manera tan rápida en estos dos agentes porque, pues de inmediato, ¿no? Tanto Europa como Ucrania han salido a decir que ellos también tienen que tener voz en esta resolución de paz. Y bueno, pues ya Zelensky ha dicho, ¿no? Que por ningún motivo va a aceptar perder fronteras, perder territorio. Y bueno, pues ahorita, el día de hoy mismo, Donald Trump ha estado presionando, ¿no? A Zelensky y estas cuestiones de que igual que se apure a aceptar algunas cosas, si no, ya hasta sin país se va a quedar. Eh, También, bueno, otra de las consideraciones finales que yo eh, interfiero en esta nueva política es que si la administración Trump busca un eco en su propuesta de reducir el arsenal nuclear, como lo ha estado declarando en estos últimos días, junto con Rusia y con China, tienen que actuar de forma rápida para no dejar enfriar el asunto. Finalmente, sea como sea, a mí me parece que esto es una buena noticia, el que haya una voluntad de Estados Unidos, del país que más gasta en modernizar y en tener a punto sus armas nucleares, de querer llegar a acuerdos para reducirla. Entonces, puede ser un buen guiño. Es difícil es complicado, sí, pero hay factores en la mesa que sí lo pueden hacer viable en este sentido. En primera, la voluntad que está anunciando el presidente, pero también estas cuestiones de pacificar ya ciertas, de terminar con conflictos que han estado como el de Ucrania, ¿no? Otra de las cosas en esta intención de pacificar o de terminar con con el incremento del dinero invertido en la seguridad nuclear, es que a mí me parece que también es un factor importante. No hay que olvidar que Estados Unidos está gastando mucho dinero en las armas nucleares y ahora está fomentando otro tipo de proyectos en temas como migración, la seguridad interna y el tema arancelario. Entonces, Estados Unidos va a necesitar recursos para estar fortaleciendo su política, su mercado interno, para estar invirtiendo en las cuestiones de seguridad, en migración interna. Entonces necesita recursos y a mí me parece que la inversión en el tema nuclear, pues no está de más el que puedan manejar estos fondos o que les pueda caer un poco más de dinero de este tema de inversiones de seguridad, eh, para que lo puedan destinar hacia otro tipo de proyectos y otro tipo de políticas que Estados Unidos también está mirando. Entonces, aquí también me parece que el dinero es un factor muy importante, el dinero gastado en la seguridad para que Estados Unidos busque pacificar generalmente el entorno global, ¿no? Y por último, yo diría que Estados Unidos considera importante que otros países no se hagan de un arma nuclear. Entonces, si bien entre los países nucleares se arreglan entre ellos y para ellos es mucho más conveniente que entre ellos pueda crecer el arsenal, es importante no agrandar el club de los países nucleares hacia lo horizontal. Ya lo vertical ellos se pueden estar poniendo de acuerdo, pero en lo horizontal que no haya más agentes, como lo vimos como les comentaba en una de las primeras declaraciones que dijo Trump en su gobierno, que no permitiría que Irán por ningún motivo pudiera hacerse de un arma nuclear. Y obviamente pues ningún otro país. Irán, bueno, pues, tiene un peso importante porque también es un país al que consideran enemigo, pero bueno, también esto es importante que ningún otro país pueda tener un arma nuclear como se ha hecho también con estas políticas disuasorias. Bueno, pues yo les agradezco el tiempo, espero que haya sido del agrado, del interés esta plática, esta visión. Tiene un mes y a mí me parece que ha sido un mes muy intenso, ¿no? Muy intenso en muchos aspectos y en el aspecto nuclear también no está de más. Gracias. Muchas gracias, Guillermo, Eduardo y Mónica, por sus
puntuales participaciones en tiempo y también en contenido, y comentarles que ya tenemos preguntas desde nuestra audiencia y son 4 hasta el momento. Las voy a leer todas y me parece que no están dirigidas a una persona en particular y para que las vayamos contestando, bueno, vayan contestando. La primera pregunta es de Ismael López. Él habla de las buenas noticias para que se acabe la guerra, bueno, hay esperanza, y la pregunta es que, si lo saben, ¿cómo van a quedar las fronteras entre ambos países? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es de la maestra Jacqueline Briceño Montes y habla de cómo, la pregunta es, ¿cómo este acercamiento entre las administraciones de Trump y Putin puede modificar el orden internacional y geopolítico que se estableció desde el fin de la Segunda Guerra Mundial? Esta es la segunda pregunta. La tercera pregunta es por parte de una de la organizadora del evento, Imelda Ibáñez, y es la siguiente. Desde la línea de estudio de cada uno, que cada uno de ustedes maneja y nos ha presentado, cómo proyectan la relación Rusia-Estados Unidos en el corto y mediano plazo. Y finalmente, Emir Calderón pregunta lo siguiente para los tres. Este giro de Estados Unidos hacia el conflicto en Ucrania, ¿qué señal o señales nos dan respecto de la relación o papel de Estados Unidos con la OTAN? Y bueno, lo demás son saludos y felicitaciones hacia ustedes. Entonces, sugiero que vayamos empezando por el orden en que empezamos. Entonces, no sé, Mónica, si quieres responder algo, adelante. Sí, bueno, creo que fueron muchas preguntas, entonces trataría de... la primera, ¿me la repites, por favor? Sí, la primera pregunta es esta duda de cómo van a quedar las fronteras. Bueno, aquí es una pregunta muy interesante porque podemos empezar con que el diablo está en los detalles. Entonces, si bien es una buena señal que exista este acercamiento entre Estados Unidos y Rusia para negociar el fin del conflicto, lo que vamos a ver es que ha habido este tipo de negociaciones. Podemos tomar como ejemplo de cómo negocia Trump el caso de Corea del Norte y las reuniones que tuvieron en Vietnam y en Singapur en 2018 y 2019, si no me equivoco. La primera reunión se consideró un éxito cuando empiezan a hablar de la desnuclearización de la península coreana, pero cuando llegan a la parte de decidir quién va a empezar qué, si Corea del Norte primero empieza con la desinstalación de de todo su arsenal nuclear y de todas sus plantas de enriquecimiento de uranio, o si empieza Estados Unidos a reducir y a quitar las sanciones para Corea del Norte, es en donde ya todo se fue al traste y las negociaciones están congeladas prácticamente desde 2019. Entonces, este primer acercamiento entre Rusia y Estados Unidos es muy bueno, pero a la hora de decidir quién va a empezar o cuáles son esas primeras medidas para decir yo voy a hacer esto y tú vas a hacer aquello, es en donde se van a empezar a ver los detalles. En cuanto a las fronteras, vemos que lo que tenemos claro es que no se espera que Ucrania regrese a las fronteras que tenía en 2014, es decir, con la península de Crimea, y que al menos las dos regiones o la región del Donbass pueda ser parte también de territorio ruso, más allá de cómo está ya en la constitución rusa, etcétera. No se espera que Ucrania regrese a su extensión territorial de 2022 y mucho menos de 2014, desde la forma en que negociarían Rusia y Estados Unidos. Ahora, ¿qué peso puede tener Ucrania y qué peso pueden tener la Unión Europea para lograr esta negociación? Ahí es en donde todo puede ¿no? volar. Y un poco resumiendo las siguientes preguntas, ¿qué se espera o cómo puede alterar este acercamiento el orden internacional? Lo podemos ver desde el punto de vista de China.
O sea, la principal preocupación para Estados Unidos no es Rusia, aunque ambos son garantes del orden de no proliferación nuclear, pero es China. Entonces se lee también como de escalar este conflicto, poder tener una mejor relación con Rusia para solo tener un problema que es la República Popular de China. Porque finalmente en términos económicos, Rusia no amenaza a Estados Unidos, no es una amenaza para Estados Unidos como sí lo es China, porque incluso todas las sanciones han favorecido que Estados Unidos aumente las exportaciones sobre todo de gas natural licuado. Entonces, la lectura que podemos hacer es este acercamiento, leerlo en función de que, ya lo han mencionado mis compañeros, reducir las tensiones a nivel mundial para enfocarse en otras prioridades que tiene Estados Unidos e incluso pensar en lo que sucedió durante la Unión Soviética. Tenemos tres polos de poder, a ver cómo se puede dar este acercamiento, probablemente darle a Rusia ganancias en Ucrania para alejarlo de China. Sería como uno de los escenarios. Pero finalmente China se ha convertido en el principal socio comercial de Rusia y prácticamente parte de la resiliencia de la economía rusa está vinculada a todo el comercio que tiene con China, no solo porque le vende petróleo, pero también porque China es uno de los pocos países fuera del mundo de Occidente o eurocéntrico, Estados Unidos, que tiene tecnología dispuesta a venderle a Rusia. Entonces, hasta ahí la dejo y gracias. Gracias, Mónica. Adelante, Eduardo Palacios. Sí, muchas gracias a la audiencia por sus preguntas, por su atención. A mí me gustaría concentrarme y hacerlo brevemente de acuerdo a las fronteras. Voy a tratar de compartir pantalla, a ver si es posible. Entonces, para poder transmitir un mapa, ¿no? Que lo tenemos aquí. No sé si se puede ver el mapa. ¿Sí? Sí, lo vemos. Bueno, eh, ahí se marca esa línea negra que es el Donbass donde está Donetsk y Lugansk. No trae la fecha, el año, es decir, pero por la posición, las posiciones militares, imagino que es el 12 de septiembre del año pasado, 2024. Entonces, si ustedes alcanzan a ver, toda esa parte marcada por la línea negra del Donbass es lo que Rusia reclama como propio. Aparte, al sur está todo lo que es Zaporizhia y Gerson. La capital digamos, la provincia de Zaporizhia, pues ya fue retomada por Ucrania, ¿no? Pero toda esta parte también ya Rusia la considera parte de su territorio. Hacer un pequeño zoom, sería toda esta región que está marcada ahí el límite, que ya la perdió Rusia de momento, hasta esta parte al sur donde está Gerson, ¿no? Lo estamos viendo que es bastante territorio el que Rusia está anexando. En el mejor de los casos, pues bueno, Rusia se queda con todo eso, pero en el peor de los casos, ¿no? Recordemos que en una negociación coloquialmente pides 20 para que te den 10 y si te va bien 15, ¿no? Entonces, lo que sí yo creo que Rusia no estaría dispuesta a perder sería la parte del Donbass, porque eso fue el principal o la principal excusa de Rusia para entrar en la guerra, que toda la población rusa del Donbass estaba siendo sistemáticamente acosada, atacada, bombardeada, ¿no? Aniquilada por el gobierno central ucraniano, ¿no? Ya con el devenir de la guerra y con los primeros grandes avances rusos, pues dijeron, no, pues nos quedemos con Zaporizhia y Gerson, porque también ahí vive población rusa, ¿no? Pero yo creo que eso sería más factible en una negociación que lo recuperara Ucrania, porque además, si se dan cuenta militarmente, pues Rusia ya perdió buenas partes de Zaporizhia y Gerson, cosa que en el Donbass no es tan marcado, ¿verdad? O sea, en el Donbass es un pedacito el que no controla al 100% de momento. Entonces, yo creo que Crimea, como bien lo dijo Moni, ni hablar, Crimea ya fue rusa y pasó a ser ucraniana y ha vuelto a ser rusa, ¿no? Entonces, de Crimea ni hablemos. Entonces, en el peor de los casos para Rusia,
se queda con el Donbass y Crimea, regresa a Zaporizhia y Gerson, en el peor de los casos para Ucrania, pues Rusia conserva el Donbass, Zaporizhia, Gerson y obviamente Crimea, ¿no? Y brevemente, bueno, ¿qué cambios vienen, no? Yo creo que es muy importante lo que hizo Donald Trump, porque, eh, como bien lo dijo también mi compañero Guillermo, estamos hablando de las dos potencias nucleares más grandes del mundo, ¿no? De los dos arsenales nucleares más grandes del mundo. Son las dos responsabilidades más grandes que hay en el mundo y no pueden estar como niños chiquitos peleados sin hablarse, ¿no? Entonces yo creo que el que se haya vuelto a dar este acercamiento, ¿no? Puede ser el inicio de una reconstrucción de la relación bilateral con miras a mejorar la seguridad internacional en su conjunto, ¿no? eh, ojalá se dé, ¿no? Es decir, de llegar otra vez a la situación previa al conflicto de Ucrania de 2014, es decir, en el que había un reconocimiento mutuo de los intereses de ambos países, en el que pues no se reconocía a Rusia como una amenaza de seguridad internacional para Europa, ¿no? Que yo tampoco nunca la he considerado así. Vivían felices haciendo negocios, unos comprando petróleo, los europeos, los otros vendiéndoselos y el gas natural también. Entonces, no hay ninguna razón lógica para seguir alimentando esta fiebre por el expansionismo y el anexionismo ruso y sus hambres de conquista. Al final del día, Rusia le salió peor porque ya tiene más kilómetros de frontera con la OTAN, ¿no? Ya, ahora que se adhirieron Suecia y Finlandia, ¿no? Entonces le salió mucho peor que lo de Ucrania, ¿no? Entonces, yo creo que se puede volver a un nuevo balance entre Estados Unidos y Rusia, por eso repito que es muy importante el reconocimiento de Estados Unidos hacia Rusia, ¿no? Y hacia el papel que juega en la seguridad internacional, como también es muy importante que se le dé la responsabilidad que le toca a Europa, porque Europa se tragó esta propaganda del gobierno demócrata de Biden de que Rusia era una amenaza total y real hacia su seguridad, y la verdad es que yo nunca vi a Rusia amenazando la seguridad, la integridad territorial y la soberanía de Alemania, de Francia, de Italia, de Reino Unido, de Noruega, de Suecia y un largo etcétera. Entonces es que nunca existió. No hacían ejercicios militares en sus fronteras, no invadían su espacio aéreo, no se metían en sus aguas territoriales, es decir, ¿dónde estaba pues la amenaza? ¿No? Entonces, considero que se puede otra vez llegar a este acuerdo, a este balance de intereses que va a ser pues positivo, ¿no? Para todo el sistema internacional. Gracias nuevamente por su atención y sus preguntas. Muchas gracias, Lalo, por tu respuesta y tus respuestas. Y también, bueno, comentarles que se acaba de agregar otra pregunta a las que ya estaban. Y es, bueno, primero Mónica también preguntó algunas cuestiones estratégicas aquí en el chat, aquí entre los panelistas. Pero también Adiel Hernández pregunta lo siguiente o nos solicita lo siguiente. Sí, pueden hablarnos de la nueva cotidianidad de la población perteneciente a los espacios hoy rusos como Lugansk, Crimea, y etcétera. No sé si de una vez, Lalo, o se lo dejamos a Guillermo. Bueno, si gustan rapidito, ¿no? Bueno, la nueva cotidianidad, estimado Abdiel, yo creo que sigue siendo la guerra, ¿no? Estos territorios siguen estando bajo fuego constante, hay escaramuzas, conflictos todos los días, bombardeos todos los días, por lo tanto, escasez de alimentos, de víveres, falta de servicios elementales. Entonces, esa es la nueva cotidianidad, o bueno, la actual cotidianidad, y va a continuar hasta que no se genere un alto al fuego y ¿cómo decirlo? Se reescriban las fronteras, ¿no? Porque lo que sigue es la reconstrucción, ¿no? Ahora, ¿cuál era su cotidianidad antes del conflicto? Pues bueno, eran poblaciones que vivían en una amalgama, ¿no? O sea, culturalmente no había una frontera que dijeras, bueno, salgo de Estados Unidos y llego a México,
o viceversa, y se nota un cambio total, ¿no? Es decir, la cultura, el lenguaje en estas regiones, pues eran extensiones de Rusia, por así decirlo, ¿no? Sobre todo en el Donbass, ¿no? Ya para el centro de Ucrania, estas partes ya de Gerson y Zaporizhia, pues ya había más transición a lo que era el uso del idioma ucraniano, etcétera, pero antes su cotidianidad era esa. Eran rusos que vivían dentro de las fronteras de Ucrania, ¿no? Y habían vivido en paz perfectamente hasta antes de eso. Entonces, mientras no se llegue a un alto el fuego y comience la reconstrucción, pues yo creo que su cotidianidad sigue siendo la guerra. Muchas gracias, Eduardo. Ahora, Guillermo. Bueno, a mí me gustaría igual enfatizar en la parte de el orden, el nuevo orden internacional, el orden geopolítico, lo estamos viendo, o sea, estamos viendo una, un cambio en la política estadounidense, en la política internacional, un reacomodo en otras situaciones, elevar ciertas cosas. Y bueno, Estados Unidos votó por esta parte, ¿no? Votó por este discurso de que estamos perdiendo terreno en muchas cosas y bueno, hay que volver a posicionarnos como los líderes del mundo, ¿no? Como los únicos que podemos tener esta parte de la voz de mando, de ser capaces de traer la paz en lugares donde no se imaginaba hasta hace muy poco tiempo que pudiera haber algo, ¿no? Entonces, Estados Unidos ya está viendo esto y yo creo que, como bien lo decía Mónica, a ver hasta cuándo podemos ver otra noticia de que cambie repentinamente otra vez todo, ¿no? Porque también así ha sido la política de Donald Trump. Un ejemplo muy cercano que tenemos nosotros es lo de los aranceles, ¿no? Hace un mes teníamos aranceles en puerta y ahorita ya estamos, creo que es el 4 de marzo, cuando nuevamente, hasta donde se nos dio chance la prórroga, ¿no? Entonces, el primer paso ya se dio, el primer guiño, la intención de buscar la pacificación y tener ahora aprovechar esta buena relación entre Putin y Trump, pero a ver cuánto dura, a ver si cuando los dos digan, bueno, yo quiero que tú des este paso y yo quiero que tú des este paso, a ver quién se anima a darlo y a ver quién se anima a ceder primero, ¿no? En este sentido. A mí me parece que esto es importante, es donde se viene lo complicado, además de que, bueno, o sea, esta cuestión de que Europa quede fuera de estas negociaciones, de que Ucrania también esté quedando sin voz y el único camino que le estén dando es resignarse a perder el territorio, me parece que no es algo que también llegue a ser tan fácil, ¿no? Que se vaya a dar de manera tan simple, ¿no? En este sentido. Ahondando también a esto, no sé si se acuerdan también al principio de la primera administración de Trump, el primer escándalo de esta administración fue la injerencia de Rusia en las elecciones. Entonces empezó con mucha turbulencia la relación Rusia-Estados Unidos y termina, o ahorita se vuelve a ver un Trump-Putin con otro tipo de política más amigable y más cercana, capaz inclusive de pacificar al mundo, ¿no? Prácticamente ellos así lo ven. Entonces, yo creo que eso sería una de las cosas que a mí me gustaría como hacer hincapié. Muchas gracias a los panelistas por sus respuestas. No sé si quieran agregar otro comentario a sus análisis. No, creo que no, solo que quedaremos pendientes de cómo se va desarrollando este evento. Bueno, a mí sí me gustaría decir como esta dualidad entre el poder político y el poder económico que podemos ver en el sistema internacional, ¿no? Y que vemos como los tres principales actores, Estados Unidos, Rusia y China, se están como cambiando en esta dualidad de a través de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y ahora esta situación militar o esta de acercamiento con Rusia, pero es esta constante de poder político y poder económico. Sería todo. Gracias por su atención al público.
Gracias, Mónica, gracias, Guillermo, y gracias, Eduardo. Entonces, con esto Bueno, perdón, concluimos. Sí, a perdón. mí también me gustaría un poco ahondar en el tema del dinero, ¿no? O sea, Estados Unidos necesita dinero para todas sus políticas que está implementando, para cuánto va a costarle la seguridad en la frontera sur, necesita recursos para fortalecer su mercado interno en los temas arancelarios que ya estamos viendo también, por ejemplo, los aranceles al acero de todo el mundo, ¿no? Entonces necesita fortalecer esa industria y el gasto militar, ya lo dijo Trump, ¿no? Está gastando muchísimo dinero, ¿no? Entonces, a mí me parece que por ahí también puede ser una brecha para enfocar a lo que es más cerca de sus votantes, ¿no? Finalmente Europa, Ucrania, Rusia no va a votar por él, o no votó por él, perdón, pero la gente que sí votó necesita ese voto de confianza, ¿no? Necesita esa certidumbre de que le cumplan las cosas que prometió y necesita esos recursos. A mí me parecería que por ahí también puede ir este guiño, ¿no? Hacia la estabilidad de estos conflictos. Bueno, rápidamente también para terminar y haciendo eco de lo que dice Guillermo, tener mesura, ¿no? Al momento de evaluar a Trump, vemos que es una figura muy ambivalente, muchas veces en exceso pragmática en ocasiones, y bueno, coloquialmente hablando del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? No sabemos si en un futuro Europa o la OTAN, la parte europea de la OTAN, en aras de volver a ser incluida en las negociaciones, logra el incremento del 5% de su gasto militar en VIP, que es lo que les pide Trump, ¿no? Entonces, imagínense que lo hacen. Entonces Trump dice, bueno, entonces ya no va a ser bilateral Estados Unidos-Rusia. A ver, ahora sí vénganse, ¿no? Al final del día es algo que puede cambiar, ¿no? Él es un negociador experto y él está presionando a todos, ¿no? Entonces, estoy seguro que también el hecho de haber hecho esta reunión bilateral ayer en Arabia Saudita fue para mandar mensajes fuertes a otros, porque está esperando, estamos hablando de Estados Unidos, él está esperando reacciones, digamos, tiene negocios pendientes con todos, en todo el mundo, ¿no? Y está presionando a todos por donde pueda para alcanzar sus fines, entonces, sí, ¿no? Tratar de ser muy mesurados y conscientes al momento de analizar a Trump. Bueno, finalmente un gustazo y muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias. Muchísimas gracias y con estas reflexiones concluimos la primera mesa del ciclo de conferencias titulado Rusia frente a Estados Unidos ante el arribo de Donald Trump, implicaciones y direcciones estratégicas. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a la audiencia por seguirnos. Nos vemos. Adiós, muchas gracias.